La espada del Espíritu es el título del mensaje de este día, del mensaje. Con este, mensaje estamos ya prácticamente concluyendo el ciclo que habíamos iniciado para hablar acerca de cómo Dios nos ha provisto a nosotros como su iglesia de los diferentes elementos que son nuestras armaduras para luchar contra todas las fuerzas de maldad del enemigo. Amén. Hemos hablado de 5 elementos de nuestra armadura. Este día vamos a hablar del 6º elemento que está mencionado en Efesios capítulo 6, verso 17. Por favor, si me acompañan abriendo sus Biblias, en Efesios 6, 17 dice así la Escritura: cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este maravilloso, incomparable libro es el elemento final de la armadura del creyente en la batalla contra Satanás. Amén. ¿Cuántos tienen ese libro en sus manos? Es poderoso. Amén. Es poderoso. Y la palabra nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que caminar en esa palabra. Nosotros tenemos que ser gente diestra en el manejo de la palabra, vale decir, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Lo triste es que muchos cristianos no saben cómo usar esta palabra. Y nosotros nos volvemos víctimas de Satanás debido a nuestra ineptitud en el uso de la espada que es la palabra del Señor. Efesios 6 nos habla acerca de que somos soldados, nosotros estamos en combate, estamos en batalla, nos habla acerca de nuestras armaduras y una de estas armaduras es la espada. Imagínense un soldado con su espada, está en batalla pero no sabe cómo usar o no es diestro en el uso. Simplemente será víctima del enemigo. Por eso el Señor nos insta este día a que nosotros entendamos lo que realmente el Señor nos ha provisto, el poder que Dios ha puesto en nuestras manos, como es la palabra del Señor, la espada del Espíritu. Yo les pregunto este día, ¿realmente entienden el libro que tienen entre sus manos? Conforme hojean esas páginas, ¿realmente entienden este libro? La palabra es maravillosa, amados. La Biblia es maravillosa, la Biblia es infalible. Esto significa que no tiene error en su totalidad. La suma de todo lo que dice la Biblia es infalible. Amén. No hay error alguno en la palabra del Señor. Es importante que entendamos nosotros esto, tengamos claro en nuestro corazón. Por favor, acompáñenme en Salmos capítulo 19, verso 7 para entender esta porción de la Escritura. Dice así la palabra: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Amén. ¿Cómo es la palabra del Señor? Es perfecta. Es perfecta simplemente. Eso significa que no tiene error alguno. Es perfecta la palabra del Señor. Tan perfecta que reanima el alma de una persona. ¿Saben qué? Para reanimar el alma nosotros no necesitamos ir a los psicólogos. ¿Quién es el que reanima el alma? ¿Qué es el alma? Nuestras emociones, nuestra voluntad. El alma necesita ser reanimada con la palabra del Señor. Si estás devastado, si estás totalmente devastado por las circunstancias que estás atravesando, dice la palabra del Señor que esta espada, que es la palabra del Señor, reanima el alma. Y el testimonio del Señor es maravilloso, es firme, que da sabiduría al ingenuo. Y nosotros somos ingenuos en diferentes áreas de nuestras vidas y allí es donde viene la sabiduría de parte del Señor. Amén, amados. La Biblia entonces no tiene error, no tiene fallas. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios mismo. Amén. El autor de la Biblia, el autor de esta palabra es Dios mismo. Y Dios siempre dice la verdad. Dios jamás se equivoca. Eso tenemos que tener claro en nuestros corazones, amados. Vayamos a Proverbios capítulo 30, versos 5 al 6. Así dice la Escritura: las palabras de Dios son todas puras. Dios es el escudo de quienes en Él confían. No añadas a sus palabras y Él no te reprenderá y tampoco resultarás un mentiroso. Si tú añades a la Escritura, eres un mentiroso. Amén. Eres un falso. No añadas a lo que dice la Escritura. Por eso nosotros hemos sido comisionados por el Señor para predicar la sola Escritura, la sola palabra del Señor. No podemos añadir nuestra propia cosecha, no podemos añadir nuestros pensamientos, no podemos añadir nada a lo que Dios ha dicho. Tenemos que limitarnos simplemente
a predicar la palabra del Señor tal y como está escrita. Aquí hay una reprensión, no añadas a sus palabras y Él no te reprenderá. Si añades a la Escritura, tú serás reprendido por el Señor. Iglesia, es importante que realmente estemos centrados nosotros en la palabra del Señor, porque las palabras de Dios todas son puras, puras. Y dice también que Dios es el escudo de quienes en Él confían. Los que confían en la palabra del Señor tienen como escudo a Dios mismo. Amén. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Dios mismo siendo tu escudo, porque tú estás escuchando la palabra, estás obedeciendo la palabra, estás amando la palabra del Señor. ¿Saben qué? Algo importante también que debemos y tenemos que entender de la Biblia es que está completa la palabra del Señor. No le falta nada. Yo sé que hay mucha gente que en su atrevimiento dicen que le falta algo, que hay que añadir algo. Y así es como surgieron las diferentes sectas, que Dios supuestamente está dándoles más información, añadiendo más información, porque supuestamente la Biblia es incompleta. Pero déjenme decirles que la Biblia está completa. Amén. Está completa, no hay nada que añadir. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 al 19, hay una tremenda advertencia para aquellas personas que quieren añadir a la Escritura. Por favor, acompáñenme, dice así la Escritura: yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro, y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Aquí hay una seria advertencia. ¿Saben qué? Nadie puede añadir, nadie puede quitar algo a la palabra del Señor, porque la Biblia está completa. Dios nos ha dicho todo lo que tenía que decirnos a través de la Escritura. No hay nada más que Él tenga que revelarnos. No podemos buscar más revelaciones, porque toda la revelación de Dios está dada para nosotros. Esto es lo que necesitamos y esto es todo lo que necesitamos. La palabra del Señor está clara, está presentada de una manera clara en nuestras vidas, está completa y nosotros simplemente tenemos que caminar en pos de ella. Amén, amados. ¿Saben qué? La palabra de Dios, la Biblia, tiene autoridad. Dice así Isaías capítulo 1, verso 2. Así dice el Señor: ustedes los cielos oigan, y tú, tierra, escucha. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí, dice el Señor. Imagínense la reprensión del Señor. Dice: ustedes los cielos oigan, y tú, tierra, escucha. Es una palabra de autoridad. Los cielos y la tierra todos tienen que someterse a la palabra del Señor, tienen que escuchar la palabra del Señor. Cuando Dios habla, todos deben escuchar la palabra del Señor. Amén, amados. Aquí estamos para escuchar la palabra del Señor. ¿Y cómo tenemos que escuchar? Con un corazón dispuesto, con un corazón reverente, con un corazón humilde, con un corazón enseñable. Tenemos que venir delante del Señor a escuchar la palabra del Señor, porque esta no es palabra de hombres. Es palabra de Dios. Imagínense que el cielo y la tierra se someten a esta autoridad. Cuanto más nosotros debemos someternos a la autoridad de la palabra del Señor. Amén. Y también quiero decirles que la Biblia es suficiente. Es suficiente. No hay nada que podamos buscar en otro lado. No hay nada que la psicología pueda darte, que lo que Dios quiere darte ya está dado en la palabra del Señor y eso es suficiente para ti. No hay nada que la filosofía pueda añadirte, no hay nada lo que el hombre pueda decir o hacer, no pueden añadirte, porque la Biblia es más que suficiente para ti. Amén. Dice así la Escritura, vayamos por favor a 2 Timoteo capítulo 3, versos 15 al 17. Le dice Pablo al joven Timoteo: tú desde la niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La Biblia es suficiente, puede hacer de ti un hombre perfecto, una mujer perfecta. Amén.
No necesitas ningún otro recurso al margen de la palabra de Dios. La perfección, Dios la puede plasmar en tu vida simplemente si tú vienes con un corazón rendido a ser enseñado por Dios a través de su palabra, a ser corregido por Dios, a ser instruido por Dios a través de su palabra. Esto es lo que la palabra nos está diciendo este día, amados. Este libro puede llevarte a la salvación. Solamente este libro puede llevarte a la salvación. No son los testimonios que yo pueda darte, no son los testimonios que la gente que incluso volvió detrás de la muerte o después de morir. ¿Qué dijo el Señor? Allí estaban las personas, decían, por favor, en esa escena donde vemos nosotros en el Nuevo Testamento, por favor, quiero volver a anunciar a mis familiares. Ellos van a decir, este hombre murió y ahora de muerto viene a anunciarnos la palabra del Señor. Y Jesús, ¿qué decía? Ellos tienen la ley y los profetas. Si no creyeron a los profetas y a la ley, tampoco te van a creer a ti, por más que vuelvas después de muerto. Amén. Este libro nos lleva a la salvación. Este es el libro que tenemos que buscar, es el libro que nosotros tenemos que amar, porque este nos lleva a la salvación y a la perfección. Una vez somos salvos, este libro nos lleva a la perfección. Ese es el proceso de santificación en nuestras vidas. Amén. No tienes que ser perfecto para venir a los pies de Cristo, porque nunca podrás llegar a los pies de Cristo. Pero tienes que tener el corazón dispuesto, el corazón humilde, rendido delante del Señor para llegar a los pies de Cristo. Y una vez que estás a los pies de Cristo, este es el libro que empieza a trabajar en tu vida, en esa perfección, en ese proceso de santificación. Tienes que ser amante de este libro, aliado de este libro, tienes que vivir con este libro, tienes que dormir con este libro. Tienes que meditar en él de día y de noche, como dice la palabra del Señor. ¿Saben qué? La palabra de Dios nos lleva a nosotros en un proceso de transformación, porque es poderosa, porque es viva la palabra. Isaías 55:11, por favor, acompáñenme. Así dice la Escritura. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. La palabra que sale de la boca del Señor dice, no vuelve vacía. Esta palabra hace todo lo que Él quiere. Cuando tienes un corazón dispuesto, la palabra hace todo lo que quiere. Amén. ¿Qué quiere el Señor? Primero, si no eres salvo, quiere darte salvación. ¿Qué quiere el Señor después que eres salvo? Quiere darte santificación. Dios quiere liberarte de todos los problemas, traumas que arrastras de tu vida del pasado. La palabra del Señor operando en tu vida quiere hacer todo ese proceso. Eso es lo que el Señor quiere. Esta palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a Él vacía, sino hace todo lo que el Señor quiere. Tiene éxito en todo aquello, dice, para lo cual ha sido enviada. Este día estás escuchando la palabra del Señor. Tú sabes cuál es la situación de tu vida. Tú sabes cuál es el problema que estás enfrentando en este tiempo. Si tú dispones tu corazón, Dios va a hacer la obra en tu vida. Amén. Esa palabra va a provocar una transformación en tu vida. La palabra del Señor solamente ella puede provocar transformaciones en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma. Amén, en nuestro espíritu. No es otra cosa sino la palabra del Señor. Por favor, acompáñenme a 2 Pedro 1:21. Así dice la Escritura, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. ¿Saben qué, amados? La Biblia no es humana, la Biblia es divina. La Biblia procede de Dios, la palabra es de Dios. Yo sé que mucha gente en su ignorancia dice, no, pero estos libros han sido escritos por hombres. Este libro es inspiración divina. Nunca fue traída por voluntad humana, dice aquí la Escritura, sino que estos santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Controlados totalmente por el Espíritu Santo. Nada en su humanidad, nada en su carne. El control del Espíritu Santo era total. La inspiración es del Espíritu Santo. Lo que una persona hace con la Biblia, amados, eso es lo que revela la relación que esta persona tiene con Dios,
¿Cómo tú reaccionas a la palabra del Señor? Eso exactamente demuestra qué tipo de persona eres, de cómo es tu relación con Dios. Esto realmente es importante, es crítico para nosotros. Por favor, meditemos en este pasaje de la Escritura, Juan capítulo 8, verso 47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Pero Jesús les decía a los fariseos, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ¿Qué hace el que es de Dios? ¿Cuántos son de Dios? ¿Cuántos le pertenecen a Dios? Amén. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. En eso podemos nosotros distinguir a alguien que es o no es de Dios. No solamente oír. El oír todos oyen, ¿verdad? El oír nos habla acerca de un oír pasivo. Es como el niño rebelde. La madre está ahí, clac, 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 y el niño no escucha. Está en otra cosa. Así de rebeldes somos nosotros a la palabra del Señor muchas veces. Dios habla y habla y habla y nosotros no queremos escuchar las palabras de Dios. Pero el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Esto está manifestando nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces somos confrontados por Dios a través de su palabra? Si tú estás en un pecado determinado, Dios te dice que esto es pecado. ¿Cómo reaccionas ante esa advertencia de Dios? Si tú tienes una relación con Dios, vas a apartarte inmediatamente del pecado. Pero si no tienes temor de Dios, escuchas la palabra de Dios, te entra por acá y te sale por aquí y tú sigues viviendo en el pecado. Porque no tienes relación con Dios. Amados, la palabra no solamente es para conocerla, la palabra es para aplicarla en nuestras vidas conforme a la relación que tenemos con Dios. Ya les dije, muchas personas se dicen ser cristianas, pero de cristianas no tienen nada, nada. ¿Saben por qué? Porque simplemente no escuchan la palabra de Dios, vale decir, no aplican la palabra que están escuchando en sus vidas. Pero el que es de Dios, el que ama a Dios, el que tiene temor de Dios, el que tiene ese temor reverente al Señor, escucha y las aplica en su vida. Lo hace con temor, lo hace con disposición de corazón. Le dice, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces yo fui confrontado por la palabra del Señor y le dije, Señor, perdóname por este pecado que he cometido contra ti? Inmediatamente me aparté de ese pecado porque la palabra trae confrontación. ¿Cuántos de nosotros hemos sido confrontados con la palabra del Señor? Yo sé que ustedes domingo tras domingo son confrontados por la palabra del Señor, y si son confrontados y si son de Dios, tienen que apartarse de las cosas malas para seguir lo bueno, para obedecer a Dios. Lo que una persona hace con la Biblia revela su relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Hay gente que dice, no, eso es muy exagerado. Es porque no tiene relación con Dios. No ha conocido realmente a Dios. Por eso la palabra le parece exagerada. Por eso un mandamiento determinado le parece exagerado o simplemente difícil de alcanzar. ¿Saben qué? La Biblia también es la fuente de la verdad. Juan 17:17, Jesús decía así en su oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tenemos que ser santificados en esta verdad, amados. ¿Qué significa ser santificados? Ser apartados del mundo para ser simplemente tenidos cerca del Señor, para estar con el Señor. Santifícalos en tu verdad, en tu verdad que es la palabra. Tenemos que ser santificados todos los días en la verdad de la palabra del Señor. ¿Qué significa ser santificados? Nos ponen una cara de piedad y una expresión de alguien que no mata una mosca, no. Ser santificados en la verdad significa aplicar la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Yo quiero aprender a vivir conforme a esa verdad, conforme a esos principios de la palabra del Señor. Eso es vivir en esa santidad de la palabra del Señor. La palabra es mi guía, la palabra es mi luz, la palabra es todo lo que yo necesito para vivir y caminar y obedecer y amar al Señor. Eso significa ser santificados en la verdad, amados. La verdad acerca de la vida está manifestada en la palabra del Señor. La verdad acerca de la muerte también está descrita en la palabra del Señor. La verdad acerca del tiempo está en la palabra del Señor. La verdad acerca de la eternidad, ¿dónde está? En la palabra del Señor. La verdad acerca del cielo, ¿dónde la encontramos?
¿En los escritos de un hombre sabio por ahí? No, está en la palabra del Señor. La verdad acerca del infierno también está en la palabra del Señor. No está en las visiones o las revelaciones que dice que tuvo aquel fulano que fue al infierno 3 días y 4 noches. No, la verdad acerca del infierno está aquí en la palabra del Señor. Amados, no tenemos que impresionarnos por cosas que la gente dice, por testimonios que la gente dice, que fue al cielo o fue al infierno. Ok, si fue o no fue, no es asunto nuestro. Pero la verdad que tenemos que saber respecto del cielo y del infierno está aquí en la palabra del Señor, solamente en la palabra del Señor. La verdad acerca de todo lo que está bien y de todo lo que está mal está en la palabra del Señor. La verdad acerca de los hombres está en la palabra del Señor. Acerca de las mujeres está en la palabra del Señor. Acerca de los padres está en la palabra del Señor. Acerca de los esposos, esposas, de los hijos está en la palabra del Señor. Todo lo que necesitamos, amados, está en la palabra del Señor. Tengo un mal matrimonio, ven a la palabra del Señor y tú vas a tener un buen matrimonio. No sé qué hacer como esposa, ven a la palabra del Señor y sabrás cuál es tu rol como esposa. Estoy perdiendo el rumbo como esposo, ven a la palabra del Señor y tú recobrarás el rumbo. Amén. Todo está en la palabra del Señor, amados. La palabra es verdad acerca de nuestra relación con Dios. ¿Cómo poder relacionarnos con Dios? Lo dice la palabra. No es a través de lo que yo piense como tengo que relacionarme con Dios, sino es como Dios dice que yo tengo que relacionarme con Él. ¿Cómo tengo que adorar a Dios? No es a mi manera, es a la manera de Dios. Y eso también está en la palabra del Señor. Amados, la verdad acerca de todo se encuentra en la palabra del Señor. Acerca de todo. ¿Todo es todo? Sí, todo. Todo lo que tú necesitas saber está en la palabra del Señor. Por eso la Biblia es suficiente, amados. La Biblia también para nuestras vidas es una fuente de gozo. No es lo que el mundo permanentemente está buscando, felicidad, y busca la felicidad a cualquier precio. Sí, el mundo busca eso, felicidad a cualquier precio. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la fuente de nuestro gozo está en la palabra del Señor. Lucas capítulo 11, verso 28 dice, Jesús respondió, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Esa palabra significa gozo, significa alegría, significa felicidad. Doblemente felices son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. ¿Por qué estás triste? Porque estás totalmente desviado de la palabra del Señor. ¿Por qué estás deprimido? Porque no te estás alimentando de la palabra del Señor. Porque si tú te alimentas de la palabra del Señor, no hay espacio para la depresión en tu vida. Amén. Amados, si solamente nosotros nos enfocásemos en la palabra del Señor, no tendríamos tiempo para esas cosas que el enemigo trae a nuestras vidas. Tenemos que estar llenándonos de la palabra del Señor. ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! ¡Qué gozo es escuchar la palabra del Señor y obedecer esa palabra! Amén. ¿Cuántos están gozándose este día? Son dichosos ustedes. ¿Por qué? Porque están escuchando la palabra del Señor. Y más dichosos serán cuando obedezcan la palabra que están escuchando. Amados, también la palabra es fuente de crecimiento en nuestras vidas. Primera Pedro capítulo 2, verso 2 dice así: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Recuerdo cuando mi hijo era un bebecito, la desesperación que tenía por la leche. Y cuando se le acababa la leche, era un león ahí, pero desesperado por querer mucho más. ¿Qué dice aquí la palabra? Anhela de esta manera, como esos recién nacidos anhelan la leche espiritual no adulterada, anhela la palabra del Señor, porque por medio de ella vas a crecer, por medio de ella, una vez más dice la palabra, vas a ser salvo. No es por los shows que vengamos a hacer en la iglesia, y podemos hacer muchos,
Pero nada de eso va a traer salvación a los corazones de las personas. Podemos traer N programas de hombres que los entretengan a ustedes. Eso no va a traer salvación. Dice, la salvación viene por medio de la palabra del Señor. El crecimiento espiritual viene por medio de la palabra del Señor. Iglesia, esto es lo que tenemos que entender nosotros. Tenemos que tener esa claridad. La palabra es el todo de nuestras vidas. Cuando hemos entonado, Jesús es el centro de mi vida. ¿Saben quién es Jesús? Él es la palabra. El verbo que se hizo carne. Él es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que comer esa palabra. Jesús decía, coman esto. Y tenemos que comer de Cristo. Amén. Pero ¿cómo vamos a comer? A través de la palabra del Señor. Esta es la palabra, este es el pan de vida que tenemos que comer. También la Biblia es fuente de poder. Hay poder en la palabra del Señor. En todo lo que la palabra decreta hay poder. En todo lo que la palabra declara hay poder. Amén. Hay que diferenciar aquí, no es nuestro decreto. Yo no digo, yo decreto esto. No, yo no puedo decretar nada. Yo no soy Dios. Pero quien decreta es Dios. Y cuando Dios dice algo, eso se cumple. Cuando Dios declara algo, y cuando yo estoy declarando la palabra del Señor, allí hay poder, amados. Hay mucha confusión en este tiempo en la enseñanza, ¿verdad? Mi palabra no vale nada. Pero si yo declaro la palabra del Señor, es poderosa porque no es mi palabra, sino la palabra del Señor. Hay poder, pero en la palabra del Señor, amados. Hay fuente de poder, la palabra es nuestra guía. Estamos perdidos si no usamos la palabra del Señor. La Biblia es nuestra fuente de consuelo. Estoy desconsolado. No hay quien me escuche. Anda la palabra del Señor si no hay oídos que te escuchen. Tal vez la hermana está muy ocupada y no puede escucharte. Tal vez la mamá está en lo suyo y no responde a esa llamada de tu teléfono. ¿A quién tienes que acudir? ¿Cuál es la fuente segura? ¿Cuál es la fuente de consuelo? Es la palabra del Señor. Amén. Vas a encontrar consuelo, vas a encontrar esa fortaleza en la palabra del Señor. ¿Sabes que la palabra es el todo en nuestras vidas? Es nuestra fuente de victoria sobre el enemigo. La palabra de Dios es tan maravillosa, por eso nosotros predicamos la palabra del Señor. Por eso en este lugar, en este altar, estaremos siempre predicando la palabra del Señor y únicamente la palabra y solamente la palabra. Primero la palabra, segundo la palabra y siempre la palabra de Dios. Amén, amados. Porque esa es nuestra fuente de victoria, es nuestra fuente de consuelo, nuestra fuente de esperanza, porque la palabra de Dios es el todo en nuestras vidas. Volvamos al texto, Efesios 6, 17. El texto de estudio este día dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben qué? Satanás no desea que conozcas la palabra de Dios. ¿Sabías eso? El enemigo no quiere que conozcas la palabra de Dios y menos que la uses como un recurso poderoso en tu vida. Porque algunos se duermen en la iglesia, en la predicación, o sea, no por el horario, ¿no? Imagínense si fuera otro tipo de espectáculo, aquí si les pongo en pantalla gigante un partido de soccer, todos los hombres van a estar ahí con los ojos así de abiertos, ¿verdad? O si les pongo a las mujeres ya no les gusta la novela, pero antes sí les gustaba, ¿verdad? Ahora ya se han convertido. Pero si les pusiese algo de eso, no estarían cabeceando a veces. ¿Pero por qué estamos cabeceando muchas veces? Porque el enemigo quiere robarte la semilla de la palabra de Dios. Él quiere robarte, o porque te trae distracciones. Estás aquí, pero tu mente está en otro lado. Porque el enemigo no quiere que recibas esa palabra. Porque al recibir la palabra del Señor va a ser una fuente de victoria en tu vida. Va a ser una derrota para el enemigo. Por eso Él no quiere que escuches la palabra del Señor. Satanás quiere detener nuestra productividad como cristianos. Y la manera como nosotros tenemos que vencer es simplemente poniéndonos la armadura del Señor. Amén.
Todos los elementos de nuestra armadura, y nuestro sexto elemento aquí que estamos compartiendo este día es la espada, el uso de la espada. Ahora, la palabra espada en griego, cuando menciona específicamente Efesios 6:17, es la palabra machaira, que se refiere a una espada corta y de 2 filos. Esa es la daga, es una espada muy aguda. La otra palabra que hemos estudiado la semana pasada era la palabra rompalia, que se refiere a la espada más bien larga que usan los jinetes, los que usan la espada larga. Pero esta espada a la que se está refiriendo es la espada conocida como machaira, que es una espada corta, es fila. Por eso dice la espada de Dios, es la palabra del Señor, es una espada de doble filo. Amén. Machaira era colocada en una funda en el costado del soldado, ahí llevaba enfundada esa espada y utilizaba en el combate mano a mano, en el combate cuerpo a cuerpo. Y un soldado tenía que ser diestro para saber usar la espada. Los soldados romanos tenían sus espadas. Cuando fueron a prender a Jesús, fueron con sus espadas, con esta espada corta, no fueron con las largas. Y también algunos de los discípulos tenían espadas. Vayamos a Mateo capítulo 26, verso 47, aquí dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Saben a quién me refiero, verdad? ¿Quién fue ese uno de los suyos? Fue Pedro. Pedro sacó su espada, sacó su machaira, era una pequeña daga que tenía y le cortó la espada a aquel hombre. Imagínense si Pedro hubiese tenido la otra espada larga. Tal vez hubiera volado la cabeza de este hombre, ¿verdad? Sin embargo, usó su machaira, usó esa espada corta. La espada del Espíritu. Dice que la espada es del Espíritu. Ahora, esta expresión del Espíritu es en griego to neumatos, que quiere decir o ser traducida más bien la espada por el Espíritu. Se refiere a tomar nuestra espada espiritual. No se refiere al Espíritu Santo como tal, sino la espada espiritual que tenemos nosotros es la palabra del Señor. Amén. Ahora dice que todas, vayamos a 2 Corintios capítulo 10, verso 4. Aquí la Escritura nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Todas las armas que tenemos son espirituales. De hecho, nuestro casco es espiritual, nuestra coraza es espiritual, nuestras botas son espirituales, todo lo que tenemos es espiritual. Amén, amados. Nuestro cinturón es espiritual. Entonces, nuestra espada nos fue dada por el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, toda la Escritura es inspirada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién es el autor? ¿Quién nos dio la palabra? Es el Espíritu Santo. Entonces la espada fue dada por el Espíritu Santo, amados. Ahora, ¿cuántos tienen una Biblia? Levanten en alto si tienen su Biblia. Qué bueno que vengan a la iglesia con su Biblia, así como tenemos que nosotros tener permanentemente la palabra, portarle la palabra del Señor, que es nuestra espada. Sin embargo, esta espada no es espada como tal, porque muchos que no son creyentes también tienen una Biblia, ¿verdad? Los incrédulos tienen una Biblia, así como nosotros, pero a diferencia, nosotros tenemos al autor de la espada. Amén. El autor de la espada es el Espíritu Santo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Vive en tu corazón. Entonces tú no tienes solamente esta Biblia física, material, sino tienes al autor de la Biblia en tu corazón, morando en ti. Porque solamente Él puede hacer que la Biblia sea significativa en tu vida. Por eso dice la Escritura que la gente, el hombre natural, no entiende las cosas espirituales, porque no tiene al autor morando en su corazón. El autor desde aquí adentro va revelándote la Escritura. Pero si no tienes al autor, todo lo que te entres aquí, a los oídos, y rebota y sale por un lado, entra por otro, ¿verdad? Y la gente no retiene nada.
Y dice, ¿de qué está hablando este hombre flaco? ¿De qué están hablando? La gente no entiende, no hay significado en nada de lo que se dice porque el natural no entiende las cosas del Espíritu. Vale decir, el hombre que no es transformado por Dios no entiende las cosas espirituales. El hombre, la persona que no tiene al Espíritu morando en su corazón, no entiende. No entiende. Por eso nosotros tenemos que ser realmente tan agradecidos con el Señor, porque el autor de la Biblia mora en nuestros corazones. ¿No les parece maravilloso? Esa es la razón por la que el apóstol Pablo pasó 3 años enteros predicando en la iglesia de Éfeso la palabra del Señor. Lo dice así en Hechos capítulo 20, verso 27. Él dice, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. 3 años de día y de noche predicaba la palabra del Señor. Y no solamente los domingos, todos los días predicaba esa iglesia durante 3 años. ¿Qué es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo a esa iglesia? Pablo quería enseñarles a esa iglesia amada de los Efesios a cómo usar la espada del Espíritu. ¿Qué haríamos nosotros si tendríamos que convertirnos en soldados y tendríamos que ir a una batalla? Antes de convertirnos en soldados tendríamos que entrenarnos, estar en un campo de entrenamiento. 3 años estuvo en ese campo de entrenamiento Pablo con sus soldados efesos. 3 años, enseñándoles cómo se usa la espada. Amados, es importante que nosotros realmente despertemos a esta realidad. Para muchos es una carga venir los domingos. Y ni qué decir ahora que estamos organizando nuestros grupos pequeños, otro día más de la semana. ¿Saben qué? Es insuficiente, tendríamos que estar todos los días de la semana siendo instruidos en cómo usar esta espada de la verdad. Cómo ser entrenados en el uso para que seamos eficaces nosotros en la batalla espiritual. ¿Por qué fracasamos en la batalla espiritual? Por no saber usar la espada del Espíritu. Amados, la batalla espiritual no solamente es gritar y hacer tantas cosas. Estoy en batalla espiritual y gritas contra Satanás y no sabes usar la espada del Espíritu. Amados, es hermoso que esta espada esté en nuestras manos, porque es muy poderosa, porque nada ni nadie puede resistir esta espada que tenemos. Pero no es la Biblia sola, sino el autor morando en nuestro corazón. Porque si no, todo es simplemente un conocimiento vano como el que tenían los fariseos, como tiene la gente religiosa. Si el Espíritu no mora en tu corazón, no podrás entender la palabra y la palabra no tendrá eficacia en tu vida. El apóstol Pablo también dijo así en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No me avergüenzo, no te avergüences de la palabra del Señor. No te avergüences, avergüénzate más bien de no conocer la palabra del Señor. Deberíamos estar avergonzados, abochornados este día de no conocer la palabra del Señor. Avergüénzate de eso, pero no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Hebreos 4:13 nos dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¿Qué puede quedar escondido delante de Él, ante la palabra del Señor? Esta espada nos desnuda totalmente a nosotros, amados. Esta palabra nos descubre tal y como somos, todo lo que hay en nuestro corazón, todas las intenciones, todas las motivaciones, si son incorrectas, todas son descubiertas por el Señor. Amén. Por eso cada día que nosotros somos confrontados, estamos siendo confrontados por la palabra del Señor y el propósito de la palabra del Señor es confrontarnos. El día que salgan de este lugar sin ser confrontados, salgan tristes. Amén. Salgan muy tristes. Porque seguramente no se ha predicado la palabra del Señor. Porque la palabra nos confronta, nos confronta, nos confronta.
¿Por qué? Porque nos edifica, nos fortalece y nos fortalece permanentemente. Esa es la palabra del Señor que tiene que venir a confrontarnos. La palabra de Dios se vuelve como una espada que penetra los corazones de los hombres, nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra propia culpabilidad delante de un Dios santo. Eso es lo que la palabra hace. Es tan poderosa que puede traer la verdad y quitar el error y el engaño de nuestros corazones. Es tan poderosa que puede traer gozo y quitar toda tristeza y llevarla, sacarla de nuestras vidas la tristeza. Es poderoso. Amén. Realmente esta es una palabra poderosa. Es tan poderosa que trae luz y disipa toda oscuridad de nuestras vidas. Venimos con tanta oscuridad de muchos aspectos de nuestras vidas, en muchas áreas de nuestras vidas, pero la palabra trae luz y luz y luz y luz permanentemente, va trayendo luz a nuestras vidas. Es tan poderosa que hace madurar a un niño espiritual. Y así es como nacemos todos, niños. Pero es tan poderosa que nos hace madurar, madurar y madurar y crecer y crecer. Eso es lo que la palabra hace, amados. Esa es la espada del Espíritu. Tenemos que amar la palabra del Señor. La espada es como un arma, es tanto ofensiva como defensiva. Amén. Y en la batalla estamos en ofensa y en defensa. Así es la vida del cristiano. Estamos todos los días en defensa y también vamos ofensivamente. Satanás viene a atacarnos con tentaciones y nosotros literalmente podemos deshacer esos ataques con el uso apropiado de la palabra del Señor. Escuchen bien, el uso apropiado. Hay tanta gente que malinterpreta la palabra del Señor, es impresionante, la saca del contexto. Es terrible en este tiempo cómo la gente se atreve a hablar y predicar sin tener un conocimiento exacto de la palabra del Señor. Jesús, por ejemplo, Él se defendió con la palabra del Señor contra los ataques de Satanás. En aquella tentación del desierto, ¿qué hizo Jesús? Usó la palabra de manera precisa y exacta. Satanás atacó en un área de la necesidad material, física de Jesús. Tenía hambre Jesús. Entonces Satanás trajo la tentación allí. Y Jesús sacó la palabra específica, le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ¡zas! Fue un espadazo directo al corazón de Satanás. Fue una palabra precisa. Satanás te va a atacar con muchas tentaciones y tú tienes que ser diestro en el uso de la machaira, la espada corta, la espada de 2 filos, tu daga. Porque tú puedes cuchillar en todos los lugares del cuerpo de una persona y vas a lastimar un poco, pero no es tan efectiva como cuando sacas la espada diestramente y clavas en el corazón. Ese es un golpe certero, ese es un golpe mortal contra el enemigo. Y eso es lo que el Señor quiere en cierta medida, que todos nosotros seamos diestros en el uso de la espada, sacar la espada, desenfundarla y colocar en el corazón del enemigo. La palabra precisa, la palabra exacta. Tenemos que tener esa capacidad, amados, de defendernos en cualquier forma que venga la tentación. No importa cómo venga la tentación. Si es en forma de personas, si es en forma de circunstancias, en forma de palabras, no importa cómo venga la tentación, tú tienes que saber defenderte, usar la palabra, ser hábil en el uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Tantos cristianos que cargan sus Biblias, y algunos cargan unas Biblias muy grandes. Están sentados en las iglesias, pero no conocen los principios de la palabra del Señor. Cuando tú vas y les anuncias, es así, desconocen totalmente. Y eso es triste, amados. Mi anhelo, mi deseo profundo en esta iglesia es que todos nosotros seamos diestros con la palabra del Señor. Soldados diestros que sepan usar muy bien su espada, que sepan defenderse contra el enemigo. Tenemos que ser diestros en la palabra. Por eso quiero alentarlos una vez más a que todos vayamos a nuestros grupos. Allí estemos entrenándonos en el uso de la espada. Que nadie esté desconectado de un grupo. Que todos estemos ahí, en ese campo de entrenamiento, amados. Un domingo no es suficiente. Y por favor también les exhorto a que sean consecuentes con su asistencia los domingos. Vengan. Pongan prioridad
en esto que es realmente importante, Dios, su palabra. Busquemos con afán, busquemos realmente con prioridad las cosas de Dios. No seamos como el mundo. El mundo dice, ok, este es feriado, entonces se van, aprovecho, mañana es Labor Day, y se van. Tú eres un soldado, estás en campo de batalla. Tú no puedes pensar como el mundo, tú tienes que priorizar a Dios. Ok, mañana anda, tómate Labor Day, disfruta. Te invito a todas las playas que puedas encontrar alrededor de esta zona. Anda, disfruta. Pero lo primero es lo primero. Tu prioridad es Dios. Eres un soldado. Estás en proceso de entrenamiento. Y tienes un enemigo que es gigante. Al que puedes derrotarlo si sabes usar efectivamente la palabra. Tu espada, que es la palabra de Dios. Usa la Biblia. Úsala como un arma defensiva. Aprende a defenderte contra el enemigo. Amén. El enemigo está atacando permanentemente. Tienes que aprender a usar tu espada. Pastor, el enemigo me ataca. No, usa tú hasta que te socorra el pastor. El enemigo va a hacer tal vez muchas cosas en contra de tu vida. Usa tú la espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ya sabemos lo que es espada. Esta expresión del Espíritu ahora dice, es la palabra. El término palabra aquí no es logos. Logos se refiere a la palabra en general, en un sentido general amplio. De Génesis a Apocalipsis eso es logos. Pero la palabra que aquí aparece es la palabra rema y significa una afirmación específica. Está hablando de una palabra específica. Jesús, ¿qué hizo en el desierto en la tentación contra Satanás? ¿Recitó todos los salmos? ¿Recitó todo Isaías? No. Palabra específica. El ataque fue específico, la respuesta fue específica. Así es como nosotros también tenemos que usar no el logos, sino el rema, la palabra específica de Dios en el momento de la tentación. Si tú no conoces lo que Dios dice de manera específica acerca de cierta tentación, no vas a poder enfrentar al enemigo. Por eso debemos aprender a conocer la totalidad de la palabra de Dios para conocer los puntos específicos. Para saber cómo voy a responder. Yo conozco la generalidad, entonces saco lo que necesito en el momento específico. Si la tentación viene de esta manera, viene por seducción, yo sacaré la espada con esa respuesta específica contra Satanás. Si Satanás viene a atacarme en un área de mi necesidad, yo también estoy pasando hambre, de pronto Satanás viene a tentarme, yo saco la espada para defenderme específicamente con esa palabra, con ese rema de Dios. La razón por la que muchos cristianos ceden a la tentación es porque no saben cómo enfrentar al enemigo con la palabra de Dios. Esa es la razón por la que ceden. No son hábiles en el manejo de la espada y sufren y padecen porque no saben usar la espada del Espíritu. Cuando Satanás te ataca con el desánimo, ¿qué tienes que sacar? Desenfunda tu espada inmediatamente. Usa una respuesta específica. En una palabra específica de parte de Dios. Cuando Satanás te ataca en el área del orgullo, saca la palabra del Señor. Desenfunda una palabra específica contra el orgullo. Si es contra los deseos de la carne, desenfunda esa espada. Con una respuesta específica, un versículo o unos versículos específicos que se relacionan con estos temas para contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Pero tienes que saber la palabra del Señor y usar de manera específica la palabra del Señor. Salmos 19, verso 7 dice así: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Amados, ninguna palabra de los hombres puede afectar las huestes espirituales de maldad, solo la palabra de Dios. Yo puedo gritar hasta enronquecerme contra el enemigo, pero eso no va a tener efecto como cuando yo hable la palabra del Señor. Si ustedes van una vez más al contexto de Jesús y la tentación en el desierto, Jesús no estuvo gritando, no estuvo haciendo una tremenda batalla espiritual contra Satanás, simplemente le dijo, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Así es, punto. Pare de contar. No estuvo haciendo una guerra de 5 horas contra Satanás. Él desenfundó la espada de manera específica, la usó, clavó en el corazón de Satanás y punto, pare de contar.
Es la palabra de Dios la que es eficaz en la batalla, amados. Amén. La palabra es defensiva, conforme sabemos usarla nosotros para defendernos. Y saben que la palabra también es ofensiva contra Satanás. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera nosotros estamos en ese plan ofensivo? Cuando vamos y predicamos el Evangelio de Jesucristo. En este momento, lo que está pasando es una ofensiva contra Satanás. Las mentes de ustedes están siendo aclaradas, los corazones están siendo redarguidos por la palabra del Señor. El enemigo está perdiendo terreno. Predicamos el Evangelio de Jesucristo y la gente viene a los pies de Cristo. Eso es realmente maravilloso. Ahí estamos conquistando almas de las mismas esferas del reino de las tinieblas. Cuando tú predicas la palabra del Señor, estás usando esta arma de manera ofensiva. Estás yendo a esas esferas donde Satanás reina, donde Satanás gobierna y tiene cautivos a las vidas de las personas. Tú penetras ofensivamente, predicas la palabra del Señor y la gente conoce a Jesús. Tú estás conquistando, eres un conquistador, eres un soldado conquistador. Y amados, amada iglesia, el Señor nos ha llamado para que seamos esos soldados conquistadores. Estamos usando defensivamente nuestras vidas, contrarrestando todo ataque del enemigo, pero también tenemos que usar ofensivamente, predicando la palabra del Señor. El apóstol Pablo decía, a tiempo y fuera de tiempo. Allí estoy, no conozco a esta señora, está delante de mí en el supermercado. Sé que, escuché que habla español, entonces le predico la palabra del Señor. Estoy usando la palabra de manera ofensiva. Tenemos que ser soldados ofensivos también. Amén. Predica, habla, no tengas vergüenza. ¿Qué dice la palabra? No me avergüenzo del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. No estés con esos miramientos o sentimientos. Ay, ¿qué dirá? Tal vez no quiere, tal vez no. Y tal vez sí. Y no te preguntaste más bien, ¿por qué no te planteas positivamente estas dudas? Tal vez sí. ¿Y qué tal si le predico inmediatamente? Esta señora está tan desesperada y viene a los pies de Cristo. ¿Por qué pensar negativamente cuando tenemos que pensar positivamente? Amén. Tal vez una persona que ha estado esperando años de años que alguien le predique y tú puedes perder esa oportunidad. Por eso usa la palabra también de manera ofensiva. Amén, amados. Soldados, pónganse en pie.